¿cómo nos lo explicamos? O sea, que aparte son sus rivales los que enaltecen a este hombre y después es la gran figura del siglo XX. O sea, no hay pueblo que no tenga calle Juárez. Sí. Unos monumentos, algunos bastante desafortunados, pero es una presencia Juárez, yo diría, ineludible para el mexicano. Entonces, ¿cómo nos explica? Necesitamos héroes de cierta forma. O sea, ¿por qué no reconocer al político fascinante y no nada más al héroe? Pues quizá, bueno, esta construcción del mito es mucho de Porfirio Díaz, es el gran constructor del mito juarista, pues buscando legitimarse en el poder. Es decir, convertirse un poco en heredero de esta corriente liberal que es como una columna vertebral de la historia de bronce del siglo XIX, y se construye el mito de Juárez, que habría que verlo también. Yo a veces me he preguntado, Juárez solo, sin todos los grandes hombres que lo rodearon, ¿qué sería? Bueno, en la historia no es, el hubiera no existe, pero Juárez está rodeado de una serie de gentes con los que algunos termina peleado a muerte, pero todos son grandes hombres. Incluyendo a Díaz, porque se peleó a muerte con Díaz. Con Díaz, sí. Díaz se levanta en contra de eso. 71, Zarco, todo, Ignacio Ramírez. Zamangona, todos. O sea, el mismo Lerdo. Lerdo. Mantienen esa relación ahí, pero en realidad... Pero todos ellos ayudan, digamos, al pedestal donde se levanta la estatua construyen el pedestal de Juárez, ¿no? Yo creo que la figura de Juárez como héroe nacional se sostiene en tres bases. La primera, yo creo, es su origen étnico, ¿sí? Eso nos lo han sembrado desde la primaria, ¿no? Y nos lo han puesto de ejemplo, ¿sí? Si Juárez, siendo un indígena huérfano, ¿sí?, hablando su idioma zapoteco, sin ningún apoyo infantil, llega a ser presidente de la República, ¿por qué no tú? ¿No? Ese es el gran mito, y eso nos lo han dicho en la primaria. Si Juárez pudo, ¿por qué nosotros no podemos? ¿No? Es un ejemplo, ¿sí? El otro gran punto en el que se sostiene Juárez es en sí mismo, en ser un político hábil, en ser un político con visión hacia el futuro, con un proyecto de nación. No es extraño que se le llame el forjador de la nación, ¿sí? El quien construye este país liberal es Benito Juárez con todo este grupo de liberales, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que estaría el segundo punto. Y el tercero, para terminar, sería pues lo que ha dicho también el doctor, o sea, en el fortalecimiento de este país era necesario uniformarlo, homogeneizarlo, crear un himno nacional, crear una bandera y crear héroes nacionales. Y el santo más grande va a ser Benito Juárez. Carlos. Sí, con lo que hace como en el 2006, cuando se cumplió el bicentenario de Juárez, un viejo notario oaxaqueño me hizo una pregunta aparentemente muy sencilla, muy simple, pero creo que es muy importante, que habla un poco de esta imagen. Me dijo, oiga, ¿quiénes eran realmente los amigos de Benito Juárez? Me dijo. Y dije, bueno, ahora sí que me la puso media complicada porque con todo se peleó, ¿no? Sí. Y llego a la conclusión, después de pensar mucho en ese asunto, que Juárez no creía en nadie más que en él. O sea, desconfiaba de todos, como buen indígena, desconfiaba de todos por toda la historia esta colonial que ha pasado sobre los indígenas, ¿no? Desconfiar de todo, porque los han afectado tanto, ¿no? Entonces él desconfiaba de todos. Yo me atrevo a decir que, y yo le cuento a dos amigos nada más. Su esposa, que era como su asesora, y que se ha dejado un poco de lado la figura de Margarita, creo que es muy importante, y Matías Romero. Pero a los demás no les creía. ¿Santa María? No. Manuel Ruiz, que era su compadre, acabó peleándose con él, que fue ahí estuvo en Tamaulipas, sí, ¿no? Que lo quiso quitar también de la presidencia. Y yo creo que le costó tanto ascender
que dijo de aquí me agarro y no me tiran, pero más que, ¿no? De veras, o sea, creo que es una de las cosas. Pues quizá defina a Juárez una palabra, simplemente político, en todo el sentido amplio y a veces no muy claro de la palabra. No de hoy día. No. Político de nivel, ¿no? De estadista. Dicen que es el único estadista del mundo que dicen que ha habido en México, dicen. Ahora, esa es otra discusión. Sí, pero yo diría que tenía mucho del sentido de político que queremos tener hoy. Uh-huh. Para mí el problema es ese. O sea, el problema para mí es que el Juárez de la historia, o sea, este Juárez, uh-huh, obviamente hemos avanzado, ¿no? Yo creo que en estos últimos años ha surgido otro Juárez, que es un Juárez mucho más complejo. Uh-huh. Pero el Juárez es el Juárez que no es un político, que es un hombre absolutamente legalista, que es un hombre que siempre va a acatar la letra incluso de la ley. ¿Por qué este reflejo, digamos, de la historiografía nacionalista, ¿no? de borrar estas complejidades? ¿Es una cosa particularmente mexicana? Pienso que eso es internacional, ¿no? Todos los países tienen que construir su historia para, como forma de cohesión, como la bandera, decía el doctor, sí, como el himno. Pues la historia es una de las formas de cohesión social y de identificación, que se preocupan mucho los liberales de eso. Claro. Hay una gran diferencia, y eso se ve en el norte y en todo el país, pero en el norte principalmente desde mi enfoque, del 48 al 62. El 48, y Lomora lo dice, no es que no había nación. Pasaron los norteamericanos y todo el mundo... Como por su casa. Por su casa, sí. Y comerciaban con la gente, uh-huh, y como pagaban, no como Santana que no pagaba, pues preferían tratar con ellos. Uh-huh. Nadie tuvo en el norte, o muy poca gente, cuando entran hasta Saltillo, porque ahí se detiene el ejército de Taylor, muy pocos tienen una idea de que este país está siendo invadido, porque la gente conocía a su pueblo y un poquito más allá del cerro no sabía ni qué había. En cambio, en 62, profesores, médicos, una serie de gente de extracción de lo más distinto, en Coahuila, por ejemplo, vienen a Querétaro a pelear por México. Sí, y esta es una construcción que hace la historia, yo creo, ¿no? Que impulsan los liberales. Es que eso sería mi pregunta, porque por otra parte sí tienes una parte también importante de la población de extracción muy distinta que no, que le da la bienvenida a los franceses. El 48, y Lomora lo dice, no es que no había nación. Pasaron los norteamericanos y todo el mundo... Como por su casa. Por su casa. Muy pocos tienen una idea de que este país está siendo invadido. En cambio, en 62 vienen a Querétaro a pelear por México. Por otra parte, sí tienes una parte también importante de la población de extracción muy distinta que no, que le da la bienvenida a los franceses. Entonces, ¿qué es lo que pasa entre 40? ¿Qué hace distinta la guerra en contra de los Estados Unidos a la guerra en contra de los franceses?